Javier Echeverry, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? Bueno, el Brent, $90, decíamos, la última hora del gabinete de guerra de Israel nos dicen que puede ser que estén dispuestos a atacar objetivos dentro de Irán. Se ha dado la vuelta el mercado de crudo, poco a poco está empezando a subir ese petróleo, Brent por encima de los 90, como te decía. Ahora mismo, ¿cuáles son las sensaciones que tienes? Bueno, en principio lo que tenemos es que estar muy pendientes al recrudecimiento de las acciones por parte de Irán en ese estrecho de Hormuz, que es lo que nos preocupa a todos un poco por la posible ruptura en la cadena de suministro. Mientras tanto, de momento, seguimos en zona de acumulación, no hay nada que haya cambiado especialmente que nos haga salir corriendo. Si vemos un poco lo que utilizamos para contextualizar el Brent, fijaos en otra imagen distinta, nos vamos como siempre al Tadawul Share y lo que vemos es, recordemos, en esa correlación negativa, es decir, lo que hace uno, el otro lo hace al contrario, vemos como durante todo este tiempo que ha estado subiendo hemos visto el Brent corrigiendo y en este momento tenemos justamente el TASI cayendo en la jornada de hoy. Por tanto, es bastante probable que este Tadawul Share, que para aquellos que no lo conozcan es el índice saudí, que por excelencia tiene entre el 40 y el 60% de sus empresas implicadas en el mundo de los hidrocarburos y nos ayuda a contextualizar un poco el precio del crudo. Nos sirve también un poco como indicador adelantado y cuando vemos esta caída durante la jornada de hoy, que tampoco es nada espectacular, pero que bueno, ya son un 81, pues es importante tener en cuenta que podemos encontrarnos con un alzamiento, un impulso probablemente también del crudo que en este momento, bueno, pues como veis todavía no lo está reflejando, pero que es probable que así lo haga. Donde sí que vemos el reflejo de esa caída importante es justamente en la India, y es que llevamos 2 jornadas de corrección, además 2 jornadas muy importantes, desde el cierre de la sesión en concreto del día 12, si miramos, hemos corregido en la primera jornada un 1,28 y en la segunda hoy hemos llegado hasta el 2,05 y nos quedamos en este momento en 1,74. ¿Por qué importa esto al inversor desde su casa aquí en España? Pues básicamente porque las tensiones que hay de ese lado del mundo entre Oriente, Oriente Medio y todo lo que vemos en la parte de Asia se están recibiendo de una manera mucho más plausible, son más conscientes. Y no solamente el Sensex, sino el Nifty de India tienen de esas 2 correcciones tan importantes. ¿Ahora mismo tenemos que preocuparnos por algo? No, están acusando el movimiento de tensión, de recrudecimiento y recordemos que en la parte de Oriente, en concreto en la zona de China y Taiwán, la cosa también está complicadita. Toda esa parte que está bulliendo también, lógicamente, al final, pues tiene que hacer que los mercados se muevan y estamos viendo cómo pues ciertos inversores empiezan a recoger beneficios al albur de una situación más compleja, ¿no? Precisamente sobre Asia quería hablar. Por un lado, los datos de crecimiento que ha dejado hoy China sobre la mesa, que, como comentaba al inicio del programa, nos pueden dejar algún que otro claroscuro, porque sí, el PIB ha dado una gran sorpresa, pero también están datos industriales y de ventas minoristas que todavía siguen siendo débiles. Sí, de hecho, la inflación en alimentos en China, por ejemplo, ha caído de nuevo, cosa que, entre comillas, es positiva también, porque en definitiva una inflación demasiado baja en los alimentos hace que los productores de alimentos ganen menos dinero y, por tanto, al final producir alimentos no es tan interesante, la cadena de suministro se resiente también y si os fijáis, bueno, pues desde el histórico de China vemos como desde un 20% que alcanzaba allá en la pandemia, en febrero, de inflación, hemos llegado a rebasar en distintas ocasiones la zona de cero, es decir, de no crecimiento de inflación, incluso de desinflación, y ese es el punto en el que estamos ahora mismo, ¿no? Había subido desde una zona muy baja, que era el 6,01, nos hablaba un poco de impulso de nuevo de la economía de China en la parte alimentaria y vemos cómo de nuevo se frena un poquito más esa leve inflación que sobre alimentos es también interesante porque también ayuda un poco a que toda esa cadena de trabajadores, a toda esa industria,
pues lógicamente gane dinero, porque al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Los agricultores trabajan para ganar dinero, no para que cuando yo empiezo a trabajar hoy y venda mi producto 6 meses después valga menos que antes de empezar a trabajar. Por eso la desinflación también es peligrosa porque afecta de manera muy negativa a los beneficios futuros. Bueno, como bien dices, China es un puzzle con muchísimas aristas que hay que leer muy bien y que hay que trabajar de manera muy sesgada cada vez que vayamos a hacer una inversión. Y si la inversión es en un sector determinado, concreto y que tiene una serie de ramificaciones en China, esas serán las que tenemos que ver, porque la fotografía completa de la economía china tiene dos problemas importantes. Uno, que es inmensa y es prácticamente imposible de abarcar por los flujos de capital que tiene, y otra que es bastante opaca y que nos llega la información muy sesgada y por tanto no podemos intentar hacernos una foto completa porque vamos a fracasar. Entonces hay que centrarse muy mucho en lo que queremos invertir. Si es en inmobiliaria, como vemos que está China de manera muy complicada, tiene una serie de ramificaciones. Si es en tecnología, tiene otra serie de ramificaciones y hay que coger sector por sector, industria por industria y trabajarla de manera muy concienzuda, porque si no es casi imposible. Bueno, te decía Javier, por un lado Asia, China, por el otro Japón, lo contaba hace unos instantes, leves repuntes en el yen que aumentan los temores a que si no se ha producido se produzca una intervención del BOJ en las próximas horas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Ueda, el gobernador del Banco de Japón, decía días atrás que no tenían pensado intervenir la divisa, pero lo cierto es que estamos llegando a unos puntos donde sinceramente me empieza a parecer complicado. Vamos a verlo en pantalla justamente. Ahí está. Y es que, como muy bien has dicho, hemos llegado, pues fíjate, a los 157 dólares por yen, 157,20, que es una auténtica barbaridad. Este es el futuro, vamos directamente al contado. Y vamos a ver igualmente 154 en este momento con 69, perdón. Bueno, en definitiva, si nos vamos un poquito para atrás y hacemos un poco de historia, nos ponemos, en vez de gráficos de un día, nos vamos a velas de un mes, vamos a poder observar que, lógicamente, bueno, no estamos tan mal como podría caber desde el 71, que estaba mucho más alto. Pero es verdad que no tenemos estos precios desde mayo del 90. Así es que fijaos si es complicado. En principio, ya te digo, Ueda había dicho que no iba a intervenir después de esa rueda de prensa que dio para hablar de los tipos de interés y de la alegría que tenían que habían mantenido un año el 2% de tipos de interés. Afirmó entonces que no iban a intervenir y así ha sido hasta ahora. Ahora, lógicamente, todos nos empezamos a preguntar si finalmente van a mantener su palabra o, por el contrario, van a incidir, porque recordemos que Japón es de los poquísimos países en los que su banco central incide directamente en la divisa. Pues veremos qué es lo que sucede, Javier. Como siempre ha sido un placer. Muy buena noche. Igualmente, gracias, Javier.